Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo en el libro de San Lucas, capítulo 20, verso 1 al 8. Dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. El mensaje de esta mañana es la autoridad del Señor Jesucristo. Los líderes religiosos pusieron en duda la autoridad de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y esa autoridad que Él tiene del Padre y que en ese momento la tenía para purificar el templo o enseñar al pueblo predicando el Evangelio de su Padre Celestial. Fueron los tiempos que el Señor Jesucristo estaba en la tierra en persona, en carne y hueso, en vivo y en directo. Estos líderes religiosos se sintieron ofendidos y enojados porque el Señor Jesucristo condenó sus prácticas malvadas dentro de la casa de Dios, mientras ellos mismos toleraban esas prácticas y participaban de ellas. Tales acciones demuestran cuán incompetentes eran estos sacerdotes religiosos para poder ejercer un cargo como ministro del Evangelio del Señor y además ejercitarse como líderes espirituales. Jesús, como un verdadero y auténtico líder espiritual, ejerció su autoridad para la causa de la verdad y la justicia, aun cuando eso le costó la vida. La purificación del templo fue el primer acto público del ministerio del Señor Jesucristo y también el último. Con gran enojo echó de la casa de Dios a los impíos, a los avaros y a todos los que estaban destruyendo su verdadero propósito espiritual. El haber purificado el templo 2 veces en el espacio de 3 años de ministerio indica cuán importantes son las siguientes lecciones espirituales que las vamos a ver. Primero, el mayor interés del Señor Jesucristo es la santidad y devoción sincera dentro de su iglesia. Él murió para santificarla a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. En segundo lugar, la adoración dentro de la iglesia debe ser en espíritu y en verdad,
La casa de Dios debe ser un lugar de oración y comunión con Dios. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso tomó un látigo y a punta de látigo limpio lo sacó a estos fariseos, a los cambistas y a todos los que habían degenerado el santo y divino propósito de nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, el Señor Jesucristo condenará a todo el que use la iglesia, el evangelio o su reino para ganancia, para gloria o jactancia personal. En cuarto lugar, el amor sincero a Dios y a sus propósitos redentores dará por resultado un celo consumidor por la justicia de la casa y del reino de Dios. Dice Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y también en Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, el que de veras quiera ser como Cristo no tolerará la injusticia dentro de la iglesia. Ese celo santo es un celo de práctica, no es un celo en teoría ni en enunciado. En quinto lugar, es esencial que todos los verdaderos ministros cristianos protesten contra todos los que profanan y degradan el reino de Dios. Romanos capítulo 14, verso 17 enseña, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por último, como sexto punto, si no se permite que Cristo entre en las congregaciones de los fieles para purificarlos del engaño, de la mentira, de la trampa, de la inmoralidad, de la secularización y de la profanación, más tarde, en su segunda venida y en juicio divino, Él personalmente purificará sus iglesias de manera definitiva. Malaquías capítulo 3, verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Quienes pongan en duda la autoridad del Señor Jesucristo harán que su propia necedad quede manifiesta ante la humanidad entera. Cristo replicó a estos sacerdotes religiosos y a los escribas, haciéndoles a su vez una pregunta acerca del bautismo de Juan. Les dijo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Tal pregunta les inquietó y ellos mismos cayeron derrotados y los expuso a una vergüenza pública delante de todo el pueblo. Ellos sabían que era del cielo, pero se negaban a declararlo públicamente porque de esa manera se condenaban a sí mismos. Entonces vale preguntarse, ¿por qué se oculta la verdad? La verdad siempre triunfará
sobre cualquier argumento de cualquier naturaleza o de cualquier índole. No es extraño que quienes se dejan dominar por el qué dirán y por ambiciones bastardas detengan con injusticia las verdades más claras, como les ocurriría a estos sacerdotes religiosos, los cuales no querían reconocer ni declarar que el bautismo de Juan era del cielo, y tampoco se atrevían a mentir públicamente que era de los hombres, porque temían que el pueblo los apedreara. Los que entierran el conocimiento que tienen en la palabra de Dios justamente merecen que se les niegue un conocimiento superior de las verdades divinas. Quienes tienen el conocimiento de la palabra no tienen por qué manifestarse en un estado de ambigüedad, en un estado de incertidumbre, tratando de poner un espíritu de confusión a las personas. Quisieron ponerle la trampa al Señor Jesucristo, pero no pudieron, no pueden ni podrán, porque el Señor Jesucristo estaba revestido de la unción gloriosa del precioso Espíritu Santo. Por eso nos enseña la santa palabra de nuestro Padre Celestial en el libro de Mateo capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy en cuenta debemos tener, lo santo no se le puede dar a cualquier persona que vitupera y blasfema de la autoridad gloriosa de la que está revestido desde la fundación del mundo el Señor Jesucristo. Antes de ello viene todo esto. Por eso el Padre, por su palabra, lo ha dicho claramente, que para el Hijo, a quien lo ama, a quien le dio toda la autoridad, dice el Señor, por su preciosa y santa palabra, que también para afirmar esa condición, de la condición que tiene en sí mismo, y perdone la redundancia, expresamente el Padre le da el juicio al Señor Jesús. El que tiene el juicio sobre todos los moradores de la tierra, para que en aquel día comparezcan ante el juicio del gran trono blanco, es el Señor Jesucristo. De tal manera que no debemos detener la verdad, no hay que retenerla, y esto prácticamente consiste en un llamado que se le puede hacer a los señores jueces de nuestro medio. El libro de Amós, en el capítulo 5, enseña: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. De tal manera que es abominación delante de Dios detener la verdad, dibujarla o maquillarla la mentira para hacerla aparecer como verdad. Es una blasfemia, es aborrecible ante los santos ojos de nuestro Redentor. Si nosotros hablamos la verdad, nos mantenemos en la verdad, debemos morir en la verdad. Ello va a tener un alto precio, pero no importa. Preferible es agradar a Dios antes que a los hombres. Allí estamos viendo la situación por la que atraviesa nuestro país. Vienen diatribas, rivalidades, insultos, amenazas, enjuiciamientos y todas estas cosas que si nos hubiésemos mantenido en el marco de la verdad, estas cosas no hubiesen acontecido. Pero allí están los resultados
y en la autoridad del Señor Jesús nos lo ha delegado a nosotros. El Señor dice por su preciosa palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús manifestó además en el verso 6 de este capítulo 14 del libro de San Juan, diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos buscar el camino, que es Jesucristo. Debemos buscar la verdad, que es Él y su palabra, y la vida a través de la confesión del Señor Jesús como nuestro Salvador, Redentor y Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que ha cambiado nuestras vidas. Tenemos que morir en la verdad. Tenemos que hablar palabra de verdad. No podemos hacer las cosas que le agrada al hombre. Al contrario, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amigo, hermano, si esta palabra ha llegado a tu vida, a tu corazón, estás en alguna situación dura por haber practicado la mentira, por haber escondido la verdad, por haber pensado y dudado de que el Señor Jesús tiene autoridad, siempre la ha tenido y ahora aún más, por haber vencido en la cruz del Calvario, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Señor Jesucristo es el único por el quien podemos llegar a la presencia del Padre. En Él encontramos la salvación para vida eterna. Hermano amado, querido amigo, si esta palabra llegó a tu corazón, podemos hacer una confesión en este momento. Pon tu mano sobre tu receptor y repite conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón, límpialo, purifícalo y santifícalo, para que repose tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y Redentor. Perdóname mis pecados, mis maldades y rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Gracias, Señor Jesús, porque ahora soy hijo tuyo. Padre mío, Dios mío, gracias por bendecir mi vida y dame palabra tuya y enséñame por tu precioso Espíritu Santo a orar todos los días de mi vida y a cada instante, Señor mi Dios. Todo esto lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Si has hecho esta oración con nosotros, puedes llamarnos nuestros automáticos 519-000, 519-116, que comienzan a sonar en este momento. Son los teléfonos de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre.